Buenas tardes con todas y con todos. Es un gusto para mí presentar esta nueva jornada del día de hoy. Vamos a recordar que en el 2009, en la celebración del Día del Periodista, el presidente Hugo Chávez Frías expresó con orgullo: yo no soy periodista, pero me apasiona la comunicación social. Esto sin duda enrumbó sus acciones sociales y políticas. Chávez tuvo un estilo inédito, su carácter espontáneo y sin poses, franco y sincero, produjo una puesta en escena que transformó la comunicación en Venezuela. Asimismo, gestó una relación afectiva de comunicación con el pueblo y por ello muchos sociólogos, antropólogos, políticos, comunicólogos han querido estudiar el fenómeno comunicacional y mediático del presidente Hugo Chávez. Por esta pasión vimos cada domingo el programa Aló Presidente, un espacio de información dedicado al pueblo venezolano y protagonizado por él. Chávez mantuvo un discurso con humor y rompió los protocolos que resultaba más bien un acercamiento con el pueblo. Chávez devolvió a Venezuela una comunicación directa, socialista, integradora e inclusiva. Rescata la voz del pueblo a través del desarrollo de las redes sociales y medios para expresar la conciencia humanística, la imagen, voces de nuestras comunidades. De esta manera comenzamos el segundo día de la jornada con la participación de nuestros destacados ponentes, como Fernando Casado Gutiérrez, es venezolano-español, licenciado en Derecho por la Facultad de Granada, realizó una maestría en Derechos Humanos y Democratización en la Europa Inter-University en el 2004, se doctoró en el 2012 en la Facultad de Comunicación de La Laguna con tesis titulada Venezuela en la prensa internacional, procesos de información y desinformación. Ha realizado trabajos de análisis político para el Ministerio de Comunicación e Información, la Presidencia, la Vicepresidencia y la Cancillería de Venezuela en Ecuador y ha trabajado como asesor de la Cancillería en las áreas jurídicas y políticas del caso Chevron y la Procuraduría General del Estado. Fue asesor de comunicación. Tenemos también el gusto de contar con Isabel Ramos, es una candidata de doctora en Ciencias Sociales con mención en Comunicación en la Universidad del Cuyo, Argentina, comunicadora social, profesora investigadora del Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación de Flaxo, Ecuador, y profesora visitante del programa de posgrado en Información Internacional y Países del Sur de la Universidad de Complutense. Ha publicado artículos académicos en torno a las relaciones entre comunicación, acción colectiva y medios masivos. Y tenemos a Oscar Lloreda, venezolano, jefe del Observatorio Latinoamericano de Comunicación, candidato a doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Simón Bolívar, tiene una maestría de Comunicación Política, de Comunicación y Políticas Públicas en la Universidad de Artes y Ciencias de Chile, es licenciado de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela, licenciado de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela. Su experiencia profesional se ha desempeñado como director general de Comunicación Internacional y director de diseño de estrategia comunicacional en el Ministerio de Comunicación de Venezuela, asesor de comunicación y cultura de la Alcaldía de Huaycaipuro de Venezuela, investigador asociado en el Observatorio Global de Medios. Tiene una amplia experiencia como docente y ha realizado publicaciones en revistas y libros de Venezuela y Argentina. Bienvenidos y le vamos a dar la palabra a Fernando. Hola, bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a los compañeros que están aquí hoy, amigo Oscar, Isabel, también al CESPAL por la invitación. Y bueno, yo de lo que les voy a hablar hoy, ya que también el tema es Venezuela y la comunicación, es algunos de los resultados de una investigación que va a ser publicada próximamente por ACAL, la editorial ACAL Siglo XXI, y que es una investigación interesante que surge de un primer año en el que se hizo un análisis de contenido de las noticias que se publicaban sobre Venezuela y sobre el presidente Chávez en los 23 diarios más destacados, con mayor difusión de la prensa que llamamos hegemónica en América Latina y en España, y que después de ver un poco que los resultados eran bastante obvios, en los cuales pues había un sesgo lexicológico en
en la forma de hablar de Venezuela, un enfoque absolutamente parcializado y un ataque continuo, pues se nos ocurrió que quizás podría ser interesante compartir ese estudio con los periodistas que más habían escrito sobre Venezuela. Y no solamente con los periodistas que escribían pues, artículos de noticias y reportajes relacionados con los géneros de información, sino también con creadores de opinión o incluso gerentes de diarios, como podría ser Luis Cebrián en el Grupo Prisa, ¿no? Es interesante entonces las reacciones que tuvieron, porque en todo momento pues, supuestamente era una entrevista de carácter académico, como efectivamente era, y hubo un reconocimiento bastante interesante y expreso en la mayor parte de los casos sobre la manipulación que ellos realizaban en torno a Venezuela, ¿no? Entonces, me gustaría quizás compartir alguna de aquellas citas, algunas reacciones de aquellos periodistas que están en activo, por así decirlo, y que son verdaderos mercenarios de la letra, si queremos resumirlo rápidamente. Entonces, bueno, si tenemos que hablar de lo que es la cobertura de Venezuela por parte de los medios de comunicación, pues mucha gente pues, ha hablado de que efectivamente es una cobertura sesgada, ¿no? Tariq Ali en Venezuela, en relación a Venezuela, pues nos dice que la más sofisticada tecnología mediática está actualmente al servicio de las necesidades primitivas y simplistas del sistema, produciendo lo que sea que se requiera, incluyendo golpes de Estado y escabrosos reemplazos de presidentes electos. Bueno, esto está muy vigente, ¿no? Porque ya no solamente por el golpe de Estado que acaba de hacer su aniversario del año 2002, sino que actualmente Venezuela es un país bajo asedio, ¿no? No solamente por la guerra económica, sino incluso por el famoso decreto de Obama que va a significar una opacidad a la hora de financiar a la oposición y de alguna manera de tratar de hacer que se cristalice un golpe de Estado tarde o temprano. Igualmente, para Pascual Serrano, Venezuela supone con toda certeza el que más elementos de intencionalidad informativa ha acumulado en los medios de comunicación. Siendo muy breve en lo que se refiere a la manera en que los mecanismos que se utilizan para la manipulación, podemos hablar que normalmente las noticias que leemos sobre Venezuela están cortadas por el escándalo y el sensacionalismo, la distorsión, la falsedad y la ocultación de información cuando ésta pueda ser de corte positivo. Si nos vamos ahora a ver pues, noticias, ¿no? Las cuales ha habido un sensacionalismo bastante expreso a la hora de publicar, podemos ver esta noticia, que es una noticia ridícula, como tantas de las que hay en relación a Venezuela, llamada Los vuelos fantasmas entre Teherán y Caracas. Este fue un vuelo que existía hace muy poco entre Teherán, Damasco y Caracas, en el cual pues, era la primera vez que se había unido a América Latina directamente con el Medio Oriente. Esto además era muy interesante porque de alguna forma le quitaba una gran cuota de mercado a lo que son las compañías transnacionales de las aerolíneas que habían perdido pues, esa cuota de mercado, sobre todo porque existía efectivamente un gran intercambio entre estos países y, por ejemplo, simplemente en Caracas, entre sirios y libaneses, pues se calcula que son alrededor de 1 millón de personas. En este artículo se publicó, por ejemplo, como pueden leer en la parte señalada en azul, pero lo que más preocupa a los servicios de inteligencia europeos es lo que se transporta en estos vuelos, sino quién los utiliza. Varios informes indican que se han localizado pasaportes venezolanos en Damasco y Teherán en manos de ciudadanos que no hablan ni una palabra de español. La sospecha es que Irán podría encontrar un salvoconducto para que sus funcionarios eviten las escalas en París para viajar a México o a la triple frontera entre Brasil, Uruguay y Paraguay sin levantar sospechas. En un mismo párrafo la palabra sospecha en un par de ocasiones, ¿no? Y bueno, el autor de esta nota, que es Jaime López, que era el corresponsal para El Mundo, que no es un corresponsal, es un colaborador, ¿no? Porque hoy en día, dada la precarización que hay del periodismo, el estatus de corresponsal los tienen muy pocos, ¿no? Estos son personas normalmente que trabajan por producto, ¿no? Es decir, son periodistas a los que se les paga un dinero en caso de que el artículo que hayan escrito sea o no publicado. Eso también provoca una relación de dependencia con el diario y que obviamente si el diario tiene a las agencias de noticias, a los cables pues ya contratados, pues que necesite un plus, ¿no? de picante en muchas ocasiones, como en este caso, para poder tener su artículo publicado. Ese es otro gran problema del periodismo hoy en día, ¿no? Su precarización. Entonces, Jaime López, cuando yo comparto con él el artículo, me dice, bueno, yo creo que no lo debería haber escrito.
una redacción muy interesante, ¿no? Que el propio periodista dice, no hay informaciones fiables, no hay fuentes tampoco claras, algo pasa con los vuelos, que no está muy claro, pero ¿se hace un poco más serio o no se hace? Eso es un poco lo que yo pienso de este reportaje. Claro, uno piensa también lo mismo, ¿no? ¿Para qué lo escribes? Bueno, este reportaje, si te soy sincero, ahora mismo no lo escribiría. Entonces, cuando ahondábamos un poco en por qué escribía este tipo de artículos, por qué incluso artículos en los que se sentía con cierta vergüenza, una obvia vergüenza cuando lo confronté con él, dice, mira, me fue muy sincero, ¿no? Lo cual yo agradezco. No sé si él lo agradecerá cuando vea que va a salir publicado, pero dice, sobre los temas a publicar en relación a Venezuela, siempre me quejo, como dicen los ingleses, all bad news about Venezuela all the time. O sea, noticias malas todo el tiempo a la hora de decir qué se publica o qué no sé o qué no. Se prefieren las noticias malas sobre Venezuela, pues se compran más que las buenas. Las buenas normalmente no las quieren comprar. O sea, él reconoce que su editor no le va a comprar una noticia si es una noticia seria, si es una noticia que hable de noticias desde un punto de vista que los periodistas, de una manera muy falaz, pero que se utiliza ese término, sea objetiva, ¿no? Estos temas normalmente, como el de los vuelos entre Damasco, Teherán y Caracas, suelen además producir una reacción en cadena. Si ven que tiene una rentabilidad, si el colaborador ve que tiene una rentabilidad, pues la competencia normalmente también le va a copiar. Entonces, poco después de la aparición del artículo del Mundo de España, pues salió la misma noticia en El País de España, ¿no? Y lo que se dice en este caso es que, como vemos en la parte señalada en azul, el trayecto de 2 horas y media entre Damasco y Teherán no solo ha despertado las sospechas, otra vez la palabrita, de la prensa internacional, que especula acerca del transporte de uranio y de componentes militares en el vuelo de Conviasa. Conviasa es la empresa estatal venezolana. Sino que también ha disparado la inquietud en la tripulación de la aerolínea. Otra dinámica muy frecuente en ese tipo de artículos es la carencia absoluta de fuentes fiables, ¿no? Es decir, bajo el anonimato de una fuente se escribe cualquier cosa. Y esa es otra de las pandemias que actualmente afectan al periodismo de rigor. Cuando se habla con Malle I, que es otra colaboradora, otra persona que cobra únicamente por el artículo publicado y que no forma parte de la plantilla y que no tiene una independencia respecto al diario, pues nos dice que, bueno, eso es lo que ha publicado la prensa internacional. Eso suele ser también una excusa muy típica, ¿no? Claro, si lo escribió otro diario, pues yo también lo escribo porque el mero hecho de ser publicado en un diario da veracidad a la pieza informativa. Y además se reconoce, ¿no? Es una especulación, pero se dice que es una especulación. Bueno, una regla de oro del periodismo es que no debe de ser especulativo. Entonces, una vez más, nos preguntamos, ¿para qué lo escribes? De hecho, no nos unimos a esa sospecha. Se dicen estas cosas de ese vuelo y así es como funciona ese vuelo. No estamos diciendo que hay uranio en ese vuelo, pero además es un poco ridículo lo del uranio. Bueno, entonces de nuevo, ¿cuál es la base, cuál es el sustento de decir que hay un uranio cuando además es algo extremadamente grave, ¿no? Decir que un vuelo está lleno de uranio. También lo que suele ocurrir es que diarios de tanto prestigio como El País, prestigio que es bastante difícil entender por qué se mantiene, es replicado en una gran cantidad de diarios a lo largo y ancho del resto de los países, ¿no? Entonces el espectador pues también replica la noticia y entre otros de las partes de ese artículo que se selecciona es que estos precios, se habla del precio de ese vuelo, un vuelo supuestamente con precios prohibitivos, y se habla de que el vuelo nunca baja de los 1.500 euros. Cuando miramos en la página web de despegar.com vemos que es el más barato de todos los vuelos, ¿no? Con lo cual, de nuevo, vemos que no hay ningún tipo de punto de honor a la hora de manipular la información. Angélica Lagos, que es la responsable de haber filtrado la noticia del País y publicada en el diario El Espectador de Colombia, también reconoce que es ridículo hablar del tema del uranio porque Venezuela tiene unas reservas de uranio mínimas, como nosotros, Colombia. En relación al argumento de los precios de los billetes del avión, pues sí, es estúpido, sí. Sobre todas las manipulaciones identificadas, te agradezco el ejercicio, porque me parece muy interesante ver esto, porque uno en el día a día y en el medio no se detiene a mirar, pero ahora mirándolo me parece bastante grave. Es curioso que el espectador no ha cambiado un ápice su forma de cubrir la información sobre Venezuela, con lo cual ellos son absolutamente conscientes de que la manipulación es una práctica no solamente permitida, sino legítima. Otro caso interesante fue el de César González Calero. Este señor, español de origen, trabajaba en la nación de Argentina, había sido
Se le había cesado su visa de periodista cuando trabajaba en Cuba y bueno, quizás pudiera haber sido una medida drástica por parte del gobierno cubano, pero después de ver los artículos que va a publicar quizás la decisión fue correcta, porque no era periodista, sino un agente extraño. Y aquí de nuevo vamos a ver la conciencia a la hora de manipular, ¿no? Cuando normalmente la entrevista empieza haciendo preguntas generales sobre qué opina usted del periodismo, cómo piensa usted que se cubre la información sobre Venezuela, y entonces lo que él nos respondió es que los responsables editoriales tienden a intentar llevar al papel las peores noticias sobre Venezuela. En el caso de los enviados especiales, yo creo que la mayoría tienden a ser objetivos, al menos los que yo conozco. Algunos coinciden con estas señales de los editores, de buscar solamente malas noticias. Pero lo que aparece finalmente en la prensa, como podemos ver en los últimos 10 años, que son los que lleva Chávez en aquel momento en el poder, son la mayoría noticias malas sobre Venezuela. Y durante esos 10 años lo que hace es intentar Chávez darle voz a muchas capas sociales que no tenían voz, mucha gente de extracción económica muy baja, la gente que habita en los barrios de Caracas, que no tenían antes de Chávez un acceso a la salud o a la educación y ahora lo tienen. Esa es una de las cosas que cambia con Chávez y desde mi punto de vista son positivas. Un análisis muy interesante, ¿no? Un análisis que vemos que coincide quizás con lo que pensamos que es el papel de los medios y lo que realmente ha ocurrido, ¿no? La realidad inventada por los medios versus la realidad del país y de la acción política llevada a cabo en ese país, en Venezuela. Bueno, pues entonces, pese a ser absolutamente consciente del comportamiento de los medios, este señor escribe artículos desde Argentina, porque además normalmente cuando tú escribes una crónica o un artículo del género de la información, pero que interpreta la realidad, lo que normalmente haces es, tienes que estar sobre esa realidad para poder interpretarla, ¿no? Y también hay que tener mucho cuidado en la interpretación para no caer en la especulación. Lo que nos encontramos aquí, que este señor escribe periódicamente, cada mes, cada 3 semanas, un artículo sobre Venezuela, siempre centrado normalmente en la violencia y en la belicosidad, y además lo escribe desde Buenos Aires, ¿no? Entonces, pese a ser consciente de cómo es el manejo de los medios, él escribe Chávez entre la guerra y la crisis interna. Y esto es, pareciera no un artículo de información, sino que parece un artículo de opinión, y además bastante exagerado, ¿no? Y empieza el artículo diciendo, aunque no parece muy probable que Venezuela y Colombia se enreden en una guerra convencional, si estallara un conflicto armado, el ejército bolivariano llevaría las de perder. Siguiendo las directivas del presidente Hugo Chávez, para ahorrar en tiempos de crisis, los soldados venezolanos destinados al frente tendrían restricciones para asearse, usarían linternas para iluminar las carpas a la caída del sol y batirían sus abanicos para combatir el calor. La información brilla por su ausencia, ¿no? Y entonces, como... No, esto se quiere reiniciar. Pues bueno. Vale. Y bueno, y entonces cuando se le pregunta sobre este artículo, ¿no? César dice, la ironía al menos en mi caso me sirve para desdramatizar a veces noticias que si no se les da una mirada sarcástica son totalmente ridículas. O sea, todos reconocen que son ridículos, ¿no? Es muy interesante. Por supuesto que no era probable una guerra entre Colombia y Venezuela. Entonces, ¿para qué lo escribe? Bien. El caso también interesante sobre este señor es que él hace las llamadas desde Buenos Aires y siempre habla con la misma persona, ¿no? Que es Rocío San Miguel. En todos sus artículos, de nuevo, ¿no? Un mes después, la estrategia de la confrontación permanente, y es de nuevo un artículo de opinión antes que nada. Y de nuevo Rocío San Miguel como la fuente. Mucha pólvora y poca transparencia, y de nuevo Rocío San Miguel como la fuente. Balas, petróleo y medias verdades, y de nuevo Rocío San Miguel como la fuente. O sea que no solamente inventa las cosas, no es un artículo de información sino de opinión, sino que además lo escribe desde Buenos Aires y además siempre utiliza la misma fuente. Entonces, ¿dónde está el periodismo? No encaja ni con ninguna sola de las reglas que ellos mismos han inventado para establecer lo que es periodismo, ¿no? Bueno, una de las, de nuevo, del sensacionalismo, de la banalidad, fue aquella noticia que supongo que todos recordaremos, porque estas noticias siempre las recordamos porque somos bombardeados continuamente con ellas, ¿no? Es como la famosa anécdota del papel higiénico, ¿no? Yo recuerdo que cuando estábamos en Venezuela y salió por primera vez la noticia de la falta de papel higiénico, yo caí en la trampa, ¿no? Entonces yo fui rápidamente y me compré 8 rollos de papel higiénico, ¿no?
Y mi novia que está aquí, pues compró otros 8 rollos de papel higiénico, ¿no? Y después llegó mi suegra y trajo 4 rollos de papel higiénico. Claro, al final no había papel higiénico en el país, ¿no? Han pasado 3 años y tenemos todavía papel higiénico en casa de aquella época. Entonces, claro, es muy difícil escapar a esto. Bueno, capitalismo pudo haber acabado con la vida en Marte. Chávez. Esto es una noticia publicada en El Tiempo de Colombia. Y cuando se habló con el editor de política de este diario, Edulfo Peña, estábamos en medio de la entrevista, y entonces él dijo: llevo 10 minutos hablando contigo y no te había visto con tanta expresión como cuando tú oyes esto. Eso es lo que pasa con los medios. Parecería extraño y excéntrico. Una declaración de estas la publicas. ¿De quién es la culpa? ¿De los medios que publican eso? ¿O de Chávez que la dice? ¿O de los consumidores de la información que asumen la actitud tuya? Es un concierto, así funciona la información, la mediatización hoy. Es curioso porque además él defendía que no había publicado esa noticia, él la menciona, pero él defiende que no se haya publicado en El Tiempo, lo cual también es verdad, es mentira porque está aquí, ¿no? Entonces yo le digo: sin embargo, no consideramos, por ejemplo, que sea noticia que de repente se haya erradicado el analfabetismo en Venezuela. Y él me responde, ¿no?, que además es curioso porque Edulfo Peña decía que para ellos Venezuela era tan importante que la mayor parte de las noticias sobre Venezuela no se publicaban en la sección internacional, se publicaban en la sección política, ¿no? Y entonces dice: ¿tú crees eso? Y yo le digo que no se encuentra en ningún lado, y él me responde: ¿analfabetismo? ¿Tú crees eso? O sea, no da crédito, ¿no?, de que en Venezuela se haya erradicado el analfabetismo. Y yo digo: lo dijo la UNESCO. Y entonces él responde: yo no sé, yo he ido a Caracas y he encontrado muchos problemas y he hablado con gente que tiene problemas, pero lo ha dicho la UNESCO y usted no lo sabe. No lo sé, solamente que no creo. O sea, le da igual, o sea, el estereotipo está tan afianzado, el prejuicio, la noticia negativa, la banalidad y nunca lo positivo, que el tipo le da igual que lo haya escrito la UNESCO, ¿no? Eso no es relevante para él. Para él es mucho más importante su prejuicio y, por supuesto, su experiencia empírica, que no necesariamente se va a corresponder con la realidad, ¿no? Bien, y al igual que yo me he reído con la anécdota de Marte, pero entonces yo podría decir que no me lo creo. Y entonces él responde: pero yo lo vi publicado. O sea, ¿qué dices? ¿A qué jugamos, no? Bueno, y yo he visto publicado lo de la UNESCO. Entonces dice él: finalmente yo creo que pudiste haberlo visto publicado, la fuente puede ser la UNESCO, pero yo he ido a Caracas y he hablado con su gente. También es muy interesante la intrahistoria de estas anécdotas con las entrevistas, porque, por ejemplo, Calero, en la Argentina, cuando se vio un poco muy comprometido, aunque al principio había sido extremadamente amable, se había expandido al inicio de la entrevista, en cuanto vio que las preguntas eran incómodas y vio sus artículos, cortó la entrevista. En el caso de Edulfo Peña perdió un poco los papeles, es una anécdota que aquí no sale, pero es cuando hablábamos también sobre Colombia, las FARC y una serie de historias, y él empezó a gritarme, ¿no?, que fue interesantísimo, porque yo decía: hostia, aquí me van a sacar los seguratas, porque las reacciones a veces son agresivas, a veces son de tratar de escabullirse. Siempre es... bueno, y aquí tenemos los datos de la UNESCO, que efectivamente Venezuela en el tema de la educación tiene muy buenos resultados, ¿no?, igual que en la mayor parte de los derechos sociales. Otra cosa interesante, de nuevo volvemos al espectador, aunque como queda poco tiempo nos vamos a ir directamente al tema quizás que es un poco, todavía está muy patente, que es el de la enfermedad de Chávez, ¿no? Desde el momento en el que se supo sobre la enfermedad del presidente Chávez hasta su fallecimiento, hay una gran cantidad de medios de comunicación que inician toda una campaña para crear una inestabilidad interna, una zozobra, al mismo tiempo que toda una batalla de rumor y tal, que es un tema que ha trabajado Óscar muy bien, el tema del rumor y de la especulación. Y entonces es interesante sobre todo fijarse en un diario en particular, que es el diario ABC de España, que es el tercer diario a nivel de difusión, que es un diario de ultraderecha, por ponerle a lo mejor un calificativo un poco excesivo, pero en cualquier caso es el único diario que sobrevive a Franco y que, al igual que el resto de la prensa, gran prensa española, pues ha estado extremadamente en contra de cualquier cosa que ha ocurrido en Venezuela. Desde el principio pues también hay una forma de llevar a cabo el tratamiento banal de la enfermedad del presidente Chávez. Se hablaba de magia negra, cuando en realidad eran ritos de los pueblos originarios venezolanos, pero que desde la perspectiva eurocéntrica, racista, pues fue calificado como magia negra.
Pero lo interesante es, y aquí hay una tesis que yo manejo, que es que existe una connivencia, hay una especie de trato, de relación íntima entre el diario ABC y los servicios de inteligencia de Estados Unidos de la CIA, ¿no? ABC, por medio de su corresponsal, y de nuevo tengo que hacer un poco un breve comentario en torno al corresponsal, ABC tenía algunos corresponsales, la inmensa mayoría de sus periodistas eran colaboradores. Pero hasta antes de la crisis del año 2008, que después afectó muy duramente a los medios, especialmente porque la mayor parte de los ingresos de los medios vienen de la publicidad, y en la publicidad, una vez que estas empresas, grandes transnacionales o los financistas recortan primeramente en el tema de publicidad, y también recortan, como después también explico, no le vas a recortar al primero en el área, ¿no? O sea, sería en este caso El País, el diario que lidera el mercado, sino que sobre todo te vas a los que quedan en tercera posición, cuarta posición, como en el caso del diario ABC. Entonces, fruto de esa crisis, lo que se hizo con el estatus de los pocos corresponsales que tenía el diario ABC era decirles, mira, a partir de ahora tenemos una gran crisis, entonces tú puedes hacer dos cosas, o te regresas aquí a Madrid o te quedas como stringer o como freelance, como colaborador en el lugar en el que actualmente está. Y lo que hicieron todos los periodistas del diario ABC fue quedarse como stringers, porque en el caso de quien soltó esta noticia, Emily Blasco, pues estaba, pues, supongo que muy bien en Washington, también como que fíjate, ¿no? Entonces, a Chávez le queda 1 año de vida a menos que acepte un tratamiento intensivo. Esta es la primera noticia en la que se habla, así consta como fuente, así consta en uno de los informes confidenciales elaborados por informantes con acceso al equipo médico de Chávez, manejados por servicios de inteligencia y que ABC ha podido leer en su integridad. Sabemos que la fuente es difusa y después vuelve a ser más difusa, o sea, poco a poco se va, como cada vez es más difícil crear el nexo entre la información y su origen, ¿no? Esto, en principio, aquí nadie está reconociendo que haya servicios de inteligencia. O sea, no se habla de los servicios de inteligencia, podrían ser los de España, podrían ser los de Cuba, podrían ser los de Venezuela, podrían ser los de Estados Unidos. No se te dice ni siquiera claramente cuál es el servicio de inteligencia. Pero ya viendo esta nota, que es la primera de una serie de notas que se publicaron con origen en los servicios de inteligencia, aunque ya al final ni siquiera se decía que eran servicios de inteligencia, lo que nos encontramos es, si la fuente son los servicios de inteligencia, el titular debería de ir redactado de otra manera. Lo que está haciendo el diario es editorializarlo. Está dando, por cierto, una información en la cual solamente una fuente anónima es la que la ha dado. Entonces, como mínimo, esto tendría que ser, o según la CIA o según los servicios de inteligencia cubanos, 2 puntos, abres comillas, a Chávez le queda 1 año de vida menos que acepte un tratamiento. Si no, tú le das una versión de veracidad que realmente no tiene, ¿no? Con lo cual la manipulación es total, aunque sutil. Cuando se confrontó al director del diario en aquel momento con esta nota, es muy interesante porque a calzón quitado, es un tipo muy interesante el Ángel Expósito, porque es como muy borde, pero muy franco, y quizás tampoco se da mucha cuenta de lo que estaba diciendo, dijo, bueno, es un problema del informe, a veces tiene acceso a una información de la CIA, la primera vez que reconocen que es la CIA, ¿no? ABC no dice que ABC considera que a Chávez le queda 1 año. Mentira, si no habré puesto comilla. O sea, ya se está contradiciendo él mismo. ABC publicó un informe de la CIA de su corresponsal en Washington. O sea que ya por lo menos se reconoce que es la CIA. Esto, por supuesto, tuvo después mucha repercusión en la mayor parte de la prensa hegemónica a lo largo y ancho de España y del continente, ¿no? Y también incluso vemos que The Wall Street Journal también se hizo eco de este tipo de informaciones que, curiosamente, tienen su origen en un diario de segunda o de tercera, como es el diario ABC. A partir de ahí las informaciones son continuas y demoledoras, ¿no? Ya no responde, estos son, por ejemplo, portadas, ¿no? Ya no responde a los antibióticos, Chávez sobrevive con un opiáceo 100 veces más fuerte que la morfina. El 2 de enero ya incluso se dice que Chávez está en un coma inducido, sin ningún tipo de fuentes siempre. En todo momento se oculta la fuente y si al principio se hablaba de servicios de inteligencia, poco a poco cada vez se habla menos de los servicios de inteligencia, precisamente porque se oculta una fuente que no tiene ninguna credibilidad. Todos sabemos que hasta la derecha más recalcitrante que el rol de la CIA en el continente ha sido el de desestabilización. Por lo tanto, hay que hacer lo imposible por ocultarlo, ¿no?
Una muerte rodeada de mentiras, siempre el corresponsal en Washington, ¿no? Es curioso que además quien está cubriendo la información sobre la enfermedad de Chávez no es ni siquiera la colaboradora, que aquí no existen, aquí pone corresponsal en Washington, pero están mintiendo, porque no hay corresponsales ya en el diario ABC, ¿no? Es la colaboradora en Caracas, que es Ludmila Vinogradov, otra impresentable periodista que hace un poco de escudera, pero quien lleva la batuta es el colaborador en Estados Unidos, ¿no? Hugo Chávez pudo haber sido trasladado en secreto a Cuba. Todo esto son especulaciones que después además se han demostrado que son mentiras, ¿no? Cuando hablamos sobre la colaboración de ABC con la CIA, el Ramón Pérez Maura nos habla un poco de lo que al principio adelanté, que es la crisis de los diarios, ¿no? Todos los periódicos españoles estamos notando esta crisis de forma muy acentuada en nuestros ingresos publicitarios. Lo que pasa es que dentro del grupo no es lo mismo cómo te afecta cuando eres un periódico líder en tu ámbito de influencia a cómo te afecta cuando eres un periódico que eres el tercero en ventas en tu ámbito de influencia, como es el caso de ABC. O sea, él reconoce que el diario ABC es un diario de segunda y le ha afectado la crisis muy duramente. Cuando hablamos con Ángeles Expósito, lo que nos dice es: hay que reconocer una cosa, no recuerdo quién lo decía, pero es verdad. Un medio de comunicación solo es independiente si es rentable. Si no es rentable, permíteme la vulgaridad, te tienen cogido por los huevos. Tanto los anunciantes como la administración pública de turno, que te está subvencionando o ayudando. Entonces, premisa A, ABC es un diario afectado por la crisis. Premisa B, si tienes crisis, estás cogidos por los huevos. Conclusión, a veces está cogido por los huevos, con lo cual es mucho más vulnerable a venderse, en este caso, a la CIA, ¿no? Bien, bueno, Ludmila Vinogradov publicó una gran cantidad de artículos que hasta ellos tuvieron que reconocer que eran mentiras, ¿no? Como un falso parte médico del presidente Chávez. Y cuando le enseñamos muchos de esos problemáticos artículos que escribía Ludmila Vinogradov, que después vamos a ver un par de titulares y ya concluyo. Alberto Sotillo dice, cuando le hablamos de Ludmila Vinogradov, ¿no? Su corresponsal, colaboradora en Caracas, dice, sí, ha sido elegir un área en la que tenemos una corresponsal a la que tenemos que frenar mucho. O sea, fíjate, lo está diciendo un diario franquista, ¿no? Lo está diciendo la ultraderecha, ¿no? Tenemos una corresponsal a la que tenemos que frenar mucho, porque Ludmila Vinogradov es una corresponsal comprometida con la causa antichavista. Es un poco, ya te digo, es inevitable en ciertos casos tomar partido. En el caso de Ludmila Vinogradov, ella está tomando partido excesivo. O sea, si el diario es fascista, ¿qué es lo que está haciendo Ludmila, ¿no? A poner bomba. Bien, ella escribe todo tipo de noticias continuamente. Hoy en día seguramente si se meten en su blog pues verán auténticas locuras. El chavismo prepara una ceremonia de aclamación a su enfermo presidente. Vemos una técnica de redacción de las piezas informativas que realmente es espeluznante. Maduro extiende su poder manipulando la mitología creada en torno a Chávez. Y cuando le preguntamos entonces, ahora a Ángel Expósito, ¿no? Le enseñamos a Ángel Expósito los artículos publicados por su colaboradora en Caracas, y él dice, reconoce, ¿no? Puede ser, a lo mejor está mal redactado. Dicho lo cual, ponte en el lugar de ella. No está trabajando en un país democrático que acepta la crítica. Esta mujer tiene que tener pinchados los teléfonos, pinchados las bragas, 3 tíos todos los días en la puerta de su casa. Cuidado con lo que escribes, que al día siguiente te vas del país. No es un país democrático. ¿Cómo que no la han echado ya? Si es que la tipa no hace otra cosa que escribir porquería, ¿no? Entonces, sus propias tesis se caen porque no tienen ningún sentido. Ellos simplemente se dedican a disparar sin ton ni son en contra de lo que sea. Bueno, ya concluyendo, el corresponsal de ABC a finales del año pasado recibe el premio Vocento. El diario ABC pertenece a un gran conglomerado mediático llamado Vocento, por su excelente trabajo, por sus exclusivas sobre Chávez, ¿no? Aquí ya vemos de nuevo un poco cómo ellos mismos se retroalimentan y de nuevo lo ridículo que es todo el montaje mediático en torno a Venezuela. Y simplemente decir que hoy en día J. Blasco sigue teniendo las mismas primicias que tuvo durante la muerte de Chávez en torno a otros temas muy escabrosos, como es el supuesto cártel de los narcos de los soles, que es también información pasada por la CIA, que esto es muy reciente. Y Ludmila Vinogradov pues sigue escribiendo noticias de terror. En Venezuela solo quedan productos básicos para 40 días. Y la línea editorial de este diario pues sigue siendo el chavismo arruina Venezuela.
Bueno, muchas gracias y disculpen si me excedí con el tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Es un honor estar aquí discutiendo, charlando con ustedes sobre el legado del presidente Hugo Chávez en cuestiones de comunicación. Hay mucho para decir al respecto, precisamente porque a partir del final de la década del 90 empieza un movimiento en América Latina que ha sido muy resistido por esta prensa que ha descrito con tanto acierto Fernando. Yo quería detenerme un poco en algunas cuestiones que son sabidas por todos nosotros, pero vamos a charlarlas aquí. El porqué de este asedio de las grandes empresas mediáticas a estos procesos que sin duda alguna desde la mirada de las mayorías han supuesto una transformación en el espacio mediático, una mayor apertura a otras voces y a otros ámbitos, ¿sí? Y un poco de apertura también a la consideración de los derechos de los trabajadores, de esos trabajadores precarizados y de las audiencias en el marco de las nuevas normativas de comunicación en América Latina, ¿sí? Quería simplemente comentar algo de lo que decía Fernando, no por lo que dicen algunos periodistas ecuatorianos, y lo dicen con el nombre de la institución, la gente de la Flaxo, es decir, quienes trabajamos en comunicación de Flaxo, dicen que por poco los dueños de los medios nos dictan lo que tenemos que decir. O sea, no estamos diciendo esa estupidez, estamos mirando estructuralmente este fenómeno para entender cómo empleadores que precarizan, ¿sí?, marcan una línea que termina siendo uniforme en las prácticas de la prensa privada respecto justamente, por ejemplo, a las normativas de comunicación, a las nuevas políticas comunicacionales, emanadas directamente de esto que venimos a charlar aquí, que es el legado de Hugo Chávez en cuestiones de comunicación, ¿sí? Se instala entonces, a partir a finales de la década del 90, una perspectiva importantísima de cambio histórico en la comunicación política, en el papel de los medios, en cómo concebimos el papel de los medios de comunicación y en las políticas de comunicación que se llevan adelante en los países y en las sociedades latinoamericanas, ¿sí? Esto a partir del reconocimiento de una cosa que suena a escándalo, ¿no? El reconocimiento del sistema mediático como un poder, ¿sí? Esto está absolutamente soslayado por el pensamiento liberal, por la ideología liberal, ¿sí? Y el reconocimiento de que existen vínculos estructurales, vínculos económicos y vínculos de clase entre las empresas mediáticas y sus dueños y los dueños de las otras cosas en las sociedades latinoamericanas. Unos vínculos muy estrechos entre el sistema mediático y los poderes tradicionales que han llegado al punto de un alineamiento vergonzoso de la gran prensa y de los grandes medios latinoamericanos con el terrorismo de Estado. De esto no nos tenemos que olvidar. Es importante entonces que se instala justamente a partir de las políticas comunicacionales que llevó adelante el gobierno de Chávez, ¿sí?, la idea de los medios como espacios de disputa para construir justamente nuevas concepciones de democracia y de ciudadanía en la región, ¿sí? La idea de que es posible fomentar a los medios de comunicación, entender a los medios de comunicación como un instrumento de formación política del pueblo. Fortalecer esta idea de que es posible desde el Estado y de los espacios de la sociedad, fortalecer la idea de buenas prácticas en el ámbito del periodismo y la necesidad de la información veraz y oportuna, así dicha, por más que les salgan ronchas a los liberales, esta información como bien público, ¿no es cierto? La idea de que los medios de comunicación pueden fomentar la defensa de la soberanía nacional y de la soberanía latinoamericana, la idea del antiimperialismo, y que es importante consolidar el sistema de comunicación nacional como instrumento para la democratización, para la democracia participativa, ¿sí? Y si quieren ustedes revolucionaria, como dicen, una legislación venezolana que estamos citando aquí, los medios como espacio de palabra para el pueblo, ¿sí? Y
como espacios para promover la soberanía comunicacional. Hay que decir que esta idea no era una idea original, era una idea que tomamos de la lucha de los países no alineados con fuerte protagonismo latinoamericano por el nuevo orden mundial de la información y la comunicación. Acuérdense que el informe, ¿sí?, final que se presentó fracturó la UNESCO, porque precisamente se decía que los gobiernos autoritarios, ¿sí?, del tercer mundo iban a justamente tomarse los medios para esto que decía Lenin que los medios deben hacer, ¿sí?, tareas de agitación, propaganda y formación política. Esto es muy importante, ¿sí? El presidente Chávez decía, refiriéndose a sus políticas comunicacionales y a la reivindicación de la necesidad de democratizar en sentido de abrir a la participación del pueblo en los medios de comunicación, decía con Simón Rodríguez, que fue lo menos que hizo fue ser el maestro de Bolívar, eso lo sabemos todos, inventamos o erramos, ¿no es cierto? Estamos muy conscientes de que estas políticas de comunicación y estas ideas que se sustentan alrededor del poder mediático y del papel que pueden o que tienen que tener los medios de comunicación en las sociedades, pueden causar escozor precisamente porque es lo nuevo, lo que estamos inventando, en el marco de un sistema mediático diseñado y construido desde, a partir de la lógica de la maximización del beneficio económico, es decir, no de la provisión informativa, sino de lucro, que hace que haya trabajo precario, que hace que se rinda un culto enorme al impacto. Entonces, vamos a revisar un poquito cuáles fueron estas innovaciones que fueron impregnando el pensamiento y la práctica de los gobiernos y las demandas populares en América Latina a partir de finales de la década del 90. ¿Sí? La primera cuestión es la necesidad de nuevas normas y nueva institucionalidad, justamente para pensar y repensar el papel de los medios y su práctica, ¿no es cierto? En el año 2000, se sanciona la Ley Orgánica de Telecomunicaciones en Venezuela con una innovación importantísima. 2 artículos en los cuales se hablaba taxativamente de la importancia de la regulación, y esto le saca roncha de un montón de gente, de los contenidos que circulan por el espacio de los medios de comunicación. Se instalaba la idea de que había que defender el respeto de los derechos, y cito, al honor, a la vida privada, a la intimidad, la propia imagen, la confiabilidad y reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud y la moralidad pública. Es decir, había un bien superior, ¿sí? Hay un jurista estadounidense, se llama Owen Fish, para quien lo tenga que leer, para quien esté interesado. No es venezolano, no es ecuatoriano, no es argentino, es estadounidense, y dice una cosa muy, muy interesante, ¿sí? Si algunos, precisamente para que estos beneficios superiores, estos beneficios colectivos sean posibles, algunos se tienen que callar un poquito, esto es perfectamente atendible, ¿sí? O sea, la libertad de expresión no es una libertad absoluta en el marco de una sociedad que se pretenda democrática, porque el valor supremo de la democracia es primero la igualdad antes que la libertad, ¿sí? Es importante hablar de otra ley muy, digamos, que impregnó el pensamiento de comunicación y también las demandas de los pueblos. La Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, la ley que fue llamada Ley de Contenidos, Ley Mordaza, que por sus siglas llamamos Ley Resorte, ¿sí? Esto no me voy a extender en los contenidos de esta ley, pero instalar el significante de responsabilidad social en un espacio al que supuestamente nadie le tiene que pedir cuentas porque está para salvaguardar, para vigilar al poder público, no sabemos en nombre de quién, pero para estar mirando estos procesos. Hay obras enteras referidas justamente a este papel de la prensa que nadie se lo asignó. Luego, una cosa muy importante que yo entiendo que ha incidido también en la transformación del espacio mediático venezolano y latinoamericano, sí, venezolano primero, latinoamericano a posteriori,
es justamente estas políticas de fortalecimiento del espacio público mediático, a partir del reconocimiento de la prensa como un poder y del espacio mediático como configurador de representaciones sociales que tienen influencia en la vida cotidiana y en la vida política, a partir del papel formativo o de la posibilidad de que los medios asuman un papel formativo. ¿Sí? Fortalecer el espacio público mediático es un imperativo que ha dado forma a las políticas comunicacionales de los países latinoamericanos, en especial algunos, ¿no es cierto? La idea de tener medios de servicio público, ¿sí? Se dice de no muy buena manera en la literatura académica que nació justamente la idea del Estado comunicador, es decir, el Estado que no solamente gestionaba medios, sino que gestionaba, ya vamos a decir el otro componente, la comunicación política. Es decir, la presencia del Estado no solamente como entidad rectora de la economía, sino de la economía comunicacional también, es decir, el Estado gestionando medios de comunicación, ¿sí? Varios teóricos, estoy citando alguno reconocido venezolano, que dice que justamente la idea del Estado comunicador, es decir, el tener más medios de servicio público, cuando Venezuela en el año 99 tenía apenas 3 medios públicos y después tuvo muchos más, que se ha visto en la idea de Estado comunicador, que se ha visto en la información y la comunicación el espacio privilegiado para la educación, y esto está visto mal, y la ideologización en pos de una sociedad socialista, que es el objetivo prioritario hasta donde se orienta este proceso gubernamental en funciones de Estado. La idea un poco de un papel distinto para la comunicación protagonizado desde el Estado. Hay que entender que si la lógica es la maximización del beneficio económico y van a haber más medios que no sean privados, alguien se va a enojar. ¿Sí? Porque hay más participantes en una pauta comercial y estatal que se reparte, hay menos negocios para hacer, hay menos dinero para reclamar, ¿no es cierto? Esto es importante. Otra cosa característica de estas políticas, que justamente son señeras porque marcaron un camino a seguir, es el fortalecimiento que se dio al sector comunitario, al sector de medios comunitarios, ¿no es cierto? En la literatura académica dominante se habla de que en Venezuela se impulsó la creación de medios paraestatales, ¿sí? Esto es una clarísima muestra de la desconfianza profunda que se tiene con las organizaciones libres del pueblo, es decir, los espacios de autoorganización y de reivindicación que se puedan gestionar de abajo para arriba. Esto de medios paraestatales es un insulto a la capacidad de comunicación de las organizaciones sociales y de las organizaciones de base, ¿sí? Otro elemento importante para rescatar es el impulso a la integración latinoamericana desde la comunicación, ¿sí? La creación, nada más, un ejemplo pequeño, la creación de Telesur, ¿sí? Que produjo toda una revolución en lo que se pensaba que era las noticias por televisión, ¿no es cierto? Las noticias por televisión vino a fracturar la hegemonía de CNN en los programas informativos latinoamericanos, que agarraban y pasaban simplemente el chorizo de CNN en su segmento internacional, prácticamente sin ninguna edición. Bueno, vino Telesur no solo a fomentar la participación de periodistas de distintos países, a tener ese sí, un espacio muy importante de corresponsalías en distintos lugares de América Latina y del mundo, y a mostrarnos otra forma de entender la información internacional desde los países del sur, ¿sí? Otra cosa muy importante, el impulso a la creación de algo que los que reivindicaban el nuevo orden mundial de la información y la comunicación lo tenían como un sueño, ¿no? Y les digo con el nombre que se decía en los años 70, la creación del pool de agencias de noticias de los países no alineados. Bien, desde la agencia
de noticias venezolana, se han gestionado y se han creado muchos espacios de integración con las otras agencias de noticias de los países latinoamericanos. Incluso la agencia oficial venezolana tiene convenio con EFE, que es, hay que decirlo, el mayorista de noticias más importante de América Latina, de noticias sobre América Latina. Esto todavía no lo hemos podido revertir, por más que lo pensamos, ¿sí? Es decir, somos hablados desde el norte, ¿sí? Nuestras realidades, esto sigue siendo igual que en los años 70. ¿Sí? Pero hay un impulso, hay un camino a seguir, ¿sí? Esto en el marco de las políticas de comunicación que transformaron de alguna manera el mercado, para decirlo, de los medios de comunicación, es decir, que tuvieron alguna incidencia incluso económica en esas empresas privadas que eran hegemónicas, que eran dominantes y que eran unívocas en el paisaje de América Latina. Digo, si esto pasa, alguien se va a enojar, está clarísimo. Ahora, hablemos de una cosa también importante, la segunda pata de este proceso que ha impregnado América Latina, la renovación del discurso político, es decir, y voy a agarrarme de un concepto para leer, ¿no? Entender el discurso como interacción, ¿no es cierto? Estamos entendiendo como acción social, ¿sí? Que estructura sentidos y significados compartidos, ¿sí? Que promueve identificaciones, cercanías, distancias, visiones de la realidad social, visiones del mundo, del futuro, concepciones sobre el poder, en el marco de unos procesos comunicacionales que se juegan en un determinado estado de sociedad, diría Marc Angenoux, ¿sí? En el marco de unas culturas y unas historias que se reivindican o con las cuales se controvierte, ¿sí? Entendiendo la importancia del discurso político, ¿sí? Un discurso político construido ¿desde dónde? ¿Sí? Desde el reconocimiento positivo de las luchas populares, no como anomalías de la democracia, es decir, como estallidos, ¿sí? Sino en su carácter profundamente democratizador. Es decir, el discurso político del presidente Chávez rescata en sentido positivo las luchas de los pueblos, ¿sí? Reconoce que las luchas de los pueblos han producido una ampliación del espacio público mediante unas formas de protesta que a lo mejor no estaban enmarcadas en los espacios tradicionales, como los partidos políticos, los sindicatos, en fin, pero entender que son profundamente democratizadoras. Esto, por las dudas, no lo dicen solamente los teóricos del sur, ¿sí? Hay un sociólogo político muy importante, Charles Tilly, estadounidense, que dice justamente que la protesta pública, ¿sí? Que la política popular contenciosa es democratizadora. Es importante en este discurso político, ¿sí? Que se entendía que estaban agotados los espacios, ¿sí? De reivindicación alrededor de los partidos políticos, es decir, esto que tanto los politólogos tradicionales hablan de que la democracia de partidos es la única democracia posible, esto era una realidad que en el marco de los países latinoamericanos estábamos viendo que no era así, ¿sí? Este discurso político reconoce que ese espacio de reivindicación se había agotado y había que inventarse nuevos, ¿sí? Y una cosa todavía más importante que la dijo María al principio y que me encantó escuchar, ¿no? Esta idea de que el discurso político de Chávez se estructura sobre una base cultural, ¿sí? Que exalta la identificación con los sectores sociales antes excluidos no solamente de la palabra pública, sino del espacio público, ¿sí? El abandono del Estado, el abandono de la política pública, ¿sí? Produjo también el silenciamiento de las grandes mayorías, ¿sí? Entonces, la instalación de la reivindicación de la ciudadanía social a partir de la revalorización de las prácticas y de los lenguajes populares, ¿sí? Chávez es el primer presidente que retoma
¿sí?, en sentido positivo los giros lingüísticos, las imágenes del pueblo. Esto le hace decir a Cristina Kirchner muchos años después que por primera vez los latinoamericanos teníamos presidentes que se parecían a su pueblo, es decir, que comían lo que comía su pueblo, que hablaban como hablaba su pueblo. Esto en un trabajo de investigación que estamos haciendo en Flaxo, justamente tomando una coyuntura muy particular, la campaña para la consulta popular de 2011, ¿sí? Hablamos de este proceso, si entendemos de dónde viene, como el de la exaltación del pueblo, es decir, tomar en sentido positivo sus luchas, agarrar sus símbolos, sus prácticas, su lenguaje, ¿sí?, para ponerlo, para politizarlo, ¿sí?, para devolvérselo en un proceso de ilustración, de pedagogía política que hace pie en justamente lo que el pueblo ha protagonizado, ¿sí? La idea de esta recuperación, esta exaltación del pueblo, evidentemente tiene que construirse a partir de la creación del reconocimiento de los antagonismos, ¿sí? Estos gobiernos latinoamericanos no crearon, como se dice de algún lugar, la confrontación política. La confrontación política estaba. Lo que pasa es que no estaban ciertos sujetos entendidos y construidos como sujetos políticos de pleno derecho, ¿sí? Esta recuperación de sus prácticas, esta exaltación del pueblo a partir del uso de su lenguaje, de sus mitologías, la recuperación de sus luchas y de su historia, ¿sí?, es importante porque pone sobre la mesa una conflictividad, pone en el espacio público una conflictividad social que ya existía, ¿sí?, con unas mayorías silenciadas. Esto, evidentemente, lleva en el discurso de Chávez a desmontar los referentes simbólicos de los poderes tradicionales y a hacerlos visibles, es decir, que la idea de las oligarquías y sus ritualidades caricaturizadas, tomadas en sentido humorístico, estas cuestiones, sí, la idea de poner sobre la mesa quiénes son los titulares, ¿sí?, y quiénes habían sido los meros gerentes del poder real, del poder fáctico, es decir, poner sobre la mesa quiénes nos gobernaban y por qué estamos como estamos, ¿no es cierto? Porque hemos llegado a los niveles de exclusión, ¿sí?, con que encontraron, que eran característicos de las sociedades latinoamericanas antes de estos gobiernos que han producido transformaciones imposibles de desconocer. La interpelación desde lo propio, ¿sí?, desde lo propio del pueblo, pero también desde el protagonismo del líder como cercano. Esto es tremendamente importante. Ha sido analizado en la literatura comunicológica como un discurso autocentrado, ¿sí?, autocentrado en la propia práctica, en la propia cotidianidad, en ciertas cualidades, pero se dice que esto no tiene la majestad del poder. Es decir, Chávez no encarnaba y no le hablaba al pueblo como le habían hablado los presidentes de antes, ¿sí? Esto también se dice de Cristina Kirchner, también se dice de Rafael Correa, es decir, no respetan la majestad del poder ni lo escenifican en el espacio público, ¿sí? Pero producen una identificación positiva a partir de la cotidianidad de las prácticas y de la politización de las emociones y los sentimientos. ¿Quién dijo? Sino la ideología política liberal, ¿sí?, que la masa irracional e iletrada era presa de la manipulación a partir de las emociones, ¿sí? ¿Qué mejor que a partir del reconocimiento de la historia? Esto es importante, el presidente Obama dijo que no era, pero muy importante rescatar las luchas populares, pero también la historia que controvierte la historiografía dominante, ¿sí?, la historia contada desde abajo, la historia de los que perdieron, ¿sí?,
puesta al servicio de esta politización con un signo de emoción, de sentimiento, de amor, decía el presidente Chávez, ¿sí? Esta relectura de la historia venezolana y latinoamericana, ¿sí? Que confronta desde abajo a la historiografía dominante, ¿sí? Hay que acordarse de esto que decía Chávez, el proceso histórico venezolano, ¿no? El árbol de las tres raíces, de dónde venían los procesos de lucha, esta recuperación de la historia y todas estas cuestiones que se ponen al servicio de una pedagogía política, es decir, de un uso de los espacios mediáticos para formar políticamente al pueblo. Yo en esto me voy a tomar la libertad de equipararlo con la investigación que estamos haciendo justamente de la campaña por la consulta y el enlace, el programa semanal del presidente Correa, en unos grupos de foco con un sector muy de base, y yo lo tengo como un título porque me encantó. La persona que hablaba con nosotros decía así en lenguaje bien de la sierra ecuatoriana: el Correa más o menos nos explica y nosotros sí le entendemos. ¿Qué quiere decir esto? Exaltando la capacidad también de comprensión y de entendimiento de quienes han sido despojados también de eso desde la lectura de los sectores dominantes. Entonces, esto maneja una fuerte controversia con el concepto que se sigue manejando de la masa manipulable, ¿no es cierto? Desde ciertos análisis políticos, la única explicación que son capaces de encontrar frente al arraigo de estos presidentes, al arraigo de Hugo Chávez, al arraigo de Rafael Correa, de Néstor Kirchner, la única explicación para este liderazgo fuerte es la manipulación o el clientelismo, ¿no es cierto? No existe la posibilidad de pensar en que estos símbolos populares puedan tener un sentido profundamente político y puedan llevar a estas pretendidas masas iletradas a reflexionar profundamente sobre su propia práctica y justamente sobre las desigualdades y las inequidades que se habían naturalizado en la cotidianidad. Entonces, esto nos ha llevado desde la comunicación, desde el espacio mediático, porque estas expresiones son profundamente mediatizables, ¿sí? Precisamente porque son impactantes, ¿sí? Los medios hegemónicos no pueden sino, aunque sea con un sentido folclórico, no pueden sino reflejarlas. Esto supone una resignificación de la democracia, ¿sí? Una fuerte confrontación con las ideas de la democracia liberal, de la democracia formal, y una idea que nos queda de lo mucho que tenemos que transitar todavía en los países latinoamericanos para, tomándonos de esto que hemos podido decir, hemos podido palpar del reconocimiento del poder mediático. Nunca en América Latina se ha discutido tanto de cómo se produce la información mediatizada. Esto no es un tema ajeno ya a la cotidianidad de los latinoamericanos, ¿cierto? Esto que se reclamaba también como reivindicación del nuevo orden mundial de la información y la comunicación, ¿sí? Esta idea de que la transformación del sistema político, ¿sí?, es indispensable para transformar el sistema económico, ¿sí?, y que esto se va a traducir necesariamente en la configuración de un nuevo sistema mediático, ¿sí? El nuevo sistema mediático no solo que es posible, sino que es indispensable precisamente porque es necesario transformar estas lógicas de las que nos hablaba Fernando, a partir de la consideración de los derechos de las audiencias, de los derechos de los trabajadores, ¿sí?, y de una libertad de expresión entendida en un sentido muchísimo más amplio que la que considera solamente la libertad de los empresarios, ¿no es cierto? Yo quiero terminar con dos cuestiones que se escriben mucho. Ustedes van a encontrar en la revista de Ciencia Política dicho, y yo quiero ponerlas en signo de pregunta, ¿no es cierto? Se dice que la movilización populista, esta populista en sentido degradado, digamos, no esta que exalta al pueblo, sino la que lo denigra porque lo cree incapaz de autogobernarse y de elegir su destino, ¿sí?, que la movilización populista y la democracia participativa son incompatibles. Esto yo creo que nos tenemos que preguntar. Y que la victimización, es decir, la reivindicación de una historia
que ha sido adversa para las mayorías, es propia de los populismos, ¿no es cierto? Volvamos a recordar esta prescindencia de la historia que proclamaba el presidente Obama como la gran solución a todos los problemas que han venido aquejando a América Latina, precisamente por esto que decía Simón Bolívar, ¿no? Los Estados Unidos de América parecen llamados por la divina providencia para cometer toda clase de iniquidades en nombre de la libertad. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Bueno, para mí es un honor participar en este evento en homenaje al presidente Chávez. Al igual que María, yo soy venezolano, bueno, y al igual que Fernando, que es de Barlovento. Bueno, para mí es un honor de verdad conversar un poco sobre el legado de Chávez. Creo que es bastante necesario, sobre todo en materia de comunicación. Creo que es muy importante este evento, no solamente en materia de comunicación, sino en materia de geopolítica, en materia de multipolaridad, de lo que conversamos el día de ayer, ¿no? Yo, como Isabel, creo que me quitó unos minutos, ¿verdad? Voy a tratar de resumir un poco lo que voy a plantear. Y quería hacer una introducción de índole un poco histórica para recordar un poco, más que la cronología, una cierta genealogía de los eventos, ¿no?, que vivimos en Venezuela a partir del año 1989. En 1989 precisamente cae el muro de Berlín e instantáneamente se dibuja desde los centros de poder la idea del fin de la historia y la consecuente victoria del capitalismo. Pero ese mismo año, en Venezuela, se producía en el mes de febrero aquello que se conoció o se conoce históricamente como el Caracazo, una revuelta popular que irrumpe como una forma de resistencia a las políticas neoliberales en Venezuela. A la luz de este movimiento popular, que no fue convocado, que más bien fue autoconvocado, se pudiera decir, a inicios de los 90, se organiza un grupo de personas alrededor de un proyecto de cineclub en una zona muy popular de Venezuela, que es el sector de Catia, en Caracas. Y este grupo se reúne prácticamente de forma clandestina, se organizan y se convocan a la comunidad para formar ese cineclub desde un enfrentamiento o desde una posición de disenso ante el poder que en ese momento se estaba instalando en Venezuela, ¿no? En 1992, un levantamiento cívico-militar que se declara bolivariano irrumpe en el escenario político a través de la figura de su líder, el comandante Hugo Chávez, que, valga decir, hay un elemento ahí que rodeó probablemente la intervención de Isabel, que es también la ética discursiva del chavismo, que es cómo irrumpe en la escena y cómo genera una ruptura en las formas de relación política el comandante Hugo Chávez en ese momento, cuando asume la responsabilidad del golpe de Estado en un país y en una región probablemente donde la mayoría de sus gobernantes y de los diferentes poderes fácticos siempre tendían a ocultar sus verdaderos intereses. Y en ese entorno aparece un Hugo Chávez con unas palabras muy importantes, asumiendo la responsabilidad y pensando en ese por ahora, que después se convirtió en el gobierno del presidente Chávez a partir de 1999, cuando también en el mes de febrero asume la presidencia en medio de ese movimiento contra las políticas neoliberales, ¿no? En el año 2001, ya después de haber asumido la presidencia, Chávez es invitado especial en la inauguración de lo que se convirtió en una televisora, que es Catia TV, ¿no?, que es el mismo movimiento que a inicios de los años 90, como parte de esa resistencia a las políticas neoliberales, fue fundado en ese sector popular de Caracas. Se trata, Catia TV, de la primera televisión comunitaria oficialmente constituida en Venezuela. Y es el presidente Chávez quien aprieta el botón para poner al aire esa televisora. En el año 2002, es decir, unos meses después,
En el mes de enero se crea ya oficialmente el reglamento de medios comunitarios, que es el que posibilita ya realmente el ejercicio de los medios comunitarios. Ya Isabel había citado un poco la ley de telecomunicaciones del año 2000, que incluso tiene vestigios del neoliberalismo de los años 90, es decir, todavía es una ley que se crea en un entorno no tan claro desde el punto de vista conceptual de qué era lo que se pensaba en el horizonte de sentido de la comunicación. Sin embargo, ya en esa ley, en uno de sus artículos, plantea por primera vez desde el punto de vista legal la posibilidad de creación de medios comunitarios, tanto radioeléctricos como televisoras. Entonces, en ese mes de enero, meses después de la creación oficial de Katia TV, se crea el reglamento de medios comunitarios y en el mes de abril, entonces 4 meses después de ese reglamento, ocurre el golpe de Estado contra el presidente Chávez, un golpe de Estado que, como todos y todas sabrán, es básicamente liderado, orquestado por las empresas de comunicación privadas que hacen vida en Venezuela. Ese golpe que derrocó al presidente Chávez durante 48 horas fue recuperado por una acción colectiva en la cual participó el pueblo venezolano, los militares, y en la cual tuvo una actuación muy importante, vital, los medios comunitarios. En especial también, por estar ubicado cerca del Palacio de Gobierno, la estación Katia TV, ¿no? Entonces, digamos que en esta especie de genealogía nosotros vemos cómo hay una ruptura que además el presidente Chávez siempre la mencionaba a partir del año 1989, que nosotros hemos propuesto en varios escenarios conocer o recordar como la explosión del poder popular y que después se ve recompensada de cierta forma ya con el presidente Chávez en el Palacio de Gobierno, con una explosión de la comunicación popular que podemos prácticamente datar en el año 2002. En ese abril, que hoy estamos acá, precisamente 15 de abril, ayer se cumplieron 13 años de el regreso del presidente Chávez el 14 de abril del año 2002, luego de su breve derrocamiento por estas fuerzas encabezadas por las empresas de comunicación. Entonces, puesto ese panorama, mi intención es hacer como una especie de recorrido, casi que con visión de águila, tratando de ver algunos elementos importantes en ese vasto panorama que se desarrolló durante los últimos 15 años, 14 años en Venezuela, para transitar no solamente la irrupción de los medios comunitarios, que ya he dicho, por supuesto, no existían medios comunitarios en Venezuela antes de la llegada del presidente Chávez, no por lo menos de manera oficial. Existía Katia TV, existían experiencias al sur de Venezuela, pero funcionaban de manera clandestina. Y de ese número muy pequeño, además, porque no tenía ningún tipo de apoyo financiero ni de las empresas privadas, por supuesto, ni de aquel Estado neoliberal, pasamos a tener al año 2013, que son las últimas estadísticas que se han manejado públicamente, el número de 792 medios comunitarios en Venezuela, repartidos entre radios comunitarias y televisoras comunitarias y medios impresos de carácter comunitario. De 0 a 792 en 14 años, y fíjense que además la tendencia es a aumentar. Cuando dividimos los medios en medios que están ya legalmente establecidos y medios que actúan actualmente, pero que no están establecidos de manera legal, encontramos que hoy en día, o bueno, para la fecha de 2013, el último corte que hubo, hay más medios esperando la habilitación desde el punto de vista legal que los medios que están habilitados legalmente. Eso quiere decir que en Venezuela todavía, hablando del 2013, hay una explosión, es decir, todavía estamos viviendo parte de esa explosión que podemos ubicar como inicio en el año 2002, pero que en el año 2013 todavía
existen esas réplicas, ¿no? Ahora bien, cuando comenzamos a analizar un poco la actividad de los medios comunitarios, y la Katia TV es un espacio bastante emblemático para ello, tenemos que recordar uno de los elementos fundamentales que formó parte de su eslogan, que es el eslogan de Katia TV, dice: no vea televisión, hágala. Y ese fue el primer eslogan de Katia TV en los años 90, que intentaba convocar a las personas a apropiarse del discurso mediático que, como ya sabemos, ha sido de alguna forma expropiado por las empresas mediáticas y también por las lógicas del periodismo profesional, que subsumen de alguna forma la comunicación al ejercicio mediático, expropiando de alguna forma de la palabra y generando, por supuesto, asimetrías en términos de la posibilidad de hablar, ¿no? Entonces Katia TV planteaba la idea de hacer la televisión. Era en ese momento un planteamiento totalmente revolucionario, y prácticamente en Venezuela, que no tenía mayor repercusión o capacidad de calado, porque no existían las formas de masificación de ese discurso. Sin embargo, en la localidad de Katia se logró crear una escuela, bueno, no municipal, parroquial, de producción audiovisual muy importante, que dio pie a que la televisora pudiera romper aquel binomio medios-mensajes que históricamente ha marcado la actividad de los medios privados, en la que son los dueños y los propietarios los que deciden cuáles son los contenidos que se transmiten en estos medios. Entonces, Katia TV logra generar algo que después va a recoger también la Ley de Responsabilidad Social en Venezuela, que es una especie de producción nacional independiente, que ya vamos a trabajar un poco más. Dentro de ese debate, en el tránsito del gobierno del presidente Chávez, ya la televisora Katia TV, acompañada ya pues de cientos de medios comunitarios que fueron agrupados, lamentablemente o quizás positivamente, en diferentes organizaciones. Es decir, en muchos casos no se unieron en una sola organización, pero eso también sugiere o es evidencia de la riqueza del proceso venezolano. Se plantearon ya la comunicación para la transformación, ¿ok? Quizás, haciendo un poco enlace con lo que planteaba Isabel, estamos hablando ya ahí de procesos de creación de una nueva ciudadanía, ¿no? Una nueva ciudadanía que ya entiende los procesos comunicacionales no solamente como una forma de difusión o de emisión de mensajes bajo las fórmulas de noticias que normalmente se vinculan con la comunicación mediática y con la comunicación política, y plantean que la comunicación que se debe ejercer debe estar ligada a procesos de transformación social. Es decir, recuerdo una conversación que teníamos con algunos compañeros de Katia TV, y ellos ya decían, cuando estaban mostrando un video de una actividad que organizó la Katia TV, unos murales, el desarrollo de unos murales en la zona de Katia, ellos planteaban que ya lo importante de ese ejercicio no era tanto la transmisión de los contenidos o de la acción política, social que se había ejercido a través de pintar los murales, sino más bien la convocatoria, la organización y la participación que se había logrado gracias a la articulación y a la plataforma del medio de comunicación. Entonces, digamos que gracias a todo ese movimiento que se fue generando y a esos espacios que permitió el gobierno de Chávez, se fue trascendiendo, se fue transitando desde una posición de digamos, de expropiación de la palabra a una apropiación de la palabra
para pasar a que esa apropiación sirva para la transformación y para la organización social. Es decir, de alguna forma, y aunque esto puede sonar un poco exagerado, ya el medio servía como medio, ya no era un fin en sí mismo. El medio pasa a ser un lugar de encuentro y un lugar de articulación de procesos que le trascienden, es decir, que ya no están limitados a la producción de contenidos mediáticos. Y eso es, creo que, uno de los legados no solamente del presidente Chávez, sino uno de los legados de ese proceso rico comunitario que se fue gestando a medida que fueron pasando los años, sobre todo a partir de esa explosión de la comunicación popular en el año 2002. Entonces, nosotros encontramos que desde el punto de vista, mientras esto ocurría desde el punto de vista social, comunitario, paralelamente el presidente Chávez iba, y el gobierno, y además también la Asamblea Nacional, iba generando las condiciones de posibilidad ya desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político, sobre todo, en términos sobre todo de ir generando los significados, las gramáticas necesarias para poder construir este transitar que también va desde la noción tradicional de libertad de expresión hacia una noción que en Venezuela se ha venido trabajando un poco de comunicación libre, ¿no? Tratando de anclar nuevas posibilidades a el derecho de la comunicación y a los procesos de democratización de la comunicación. Precisamente como una de las frases finales que trabajaba Isabel era sobre la libertad de expresión y cómo ampliar esos derroteros de la libertad de expresión, pues en Venezuela, sobre todo desde las bases y últimamente desde algunos, digamos, planteamientos un poco más de carácter académico, se ha tratado de trabajar la noción de comunicación libre para salir de la posible trampa que genera la libertad de expresión ligada a la libertad de empresa, como tú muy bien planteabas. Entonces, tenemos que se fueron generando una serie de espacios, de posibilidades desde el punto de vista jurídico. Entre ellas están, como ya se han mencionado, la Ley de Telecomunicaciones del año 2000, la ley, el reglamento para los medios comunitarios, audiovisuales y radiales del año 2002 y posteriormente la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión que plantea esa nueva concepción de ciudadanía, una concepción de ciudadanía activa en términos de no solamente de audiencia, sino también de participación como productora de contenidos, pero también como de alguna forma una función vigilante de esos contenidos y del cumplimiento de las leyes. Entonces había, digamos, dos formas de participación para esa nueva ciudadanía. Y de ahí es que vienen tres de los ejes fundamentales o más innovadores de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que son los comités de usuarios y usuarias, la nueva nomenclatura de producción nacional independiente, ¿okay? Este hito de la producción nacional independiente es muy importante, por lo menos a nivel nacional de Venezuela, porque permite que nuevos actores integren la plantilla, bueno, no la plantilla desde el punto de vista del pago, pero sí la parrilla de programación de los canales privados que hasta ese momento no permitían la entrada de nuevos actores a sus canales. Por supuesto, como se dice, se hace la ley, se hace la trampa. Y los medios de comunicación privados consiguieron y han conseguido hasta ahora burlar esa legislación y lo que hicieron fue que los actuaron tercerizando a los trabajadores de sus canales para que ellos formaran productoras nacionales independientes que les vendieran los productos a ellos mismos hechos en sus mismos
espacios de producción con sus mismas cámaras, los mismos estudios, etcétera, etcétera. Entonces lograron de alguna forma burlar este punto de la legislación, pero no todos, digamos, actuaron de la misma manera ni en la misma proporción. Es decir, a pesar de que no se cumplió en la medida que uno hubiese deseado, o en la medida que uno desea todavía en este momento, se puede decir que hubo un avance en términos de la inclusión de nuevos actores a la televisión y a la radio, que eran los aspectos que legislaba en ese momento, o que la ley de responsabilidad de radio y televisión. Y el tercer eje importante de esa ley también era el Fondo de Responsabilidad Social, que, como decía Isabel, el hecho de hablar de responsabilidad social creo que ya daba prurito a las empresas de comunicación. Y además era una instalación muy importante en términos discursivos. Y ese Fondo de Responsabilidad Social lo que trata es de recoger ingresos a partir de las empresas de comunicación privada que hacen uso del espectro radioeléctrico, aunque esto por supuesto va a variar cuando entre la televisión digital y todo esto, pero por lo menos hasta ahora, y a partir de ese Fondo de Responsabilidad Social apoyar, por un lado, el ejercicio de los medios comunitarios, las plataformas comunitarias, etcétera, y otras formas de comunicación popular, alternativa, contrahegemónica, y por el otro lado, financiar producciones audiovisuales con contenidos adecuados a la ley y adecuados también a una serie de elementos que conforman el proyecto nacional venezolano. Entonces tenemos que la ley de responsabilidad social también genera una nueva ruptura que posibilita la entrada ya no solamente de los medios comunitarios y alternativos, sino también de actores que, siendo privados también, no tenían cabida dentro del sistema comunicacional venezolano. Entonces tenemos que, paralelamente, como he venido diciendo, se va conjugando un proceso social de crecimiento y explosión del poder popular y de la comunicación popular, y por el otro se va construyendo las bases jurídicas, legales, para el establecimiento de todos estos movimientos. Y como quería aquí también retomar un poco lo que planteaba Isabel, que este movimiento no es, por supuesto, quizás original, ¿no? Viene no solamente original a nivel internacional, porque estaba el Nuevo Orden Comunicacional y otros estudios y otros trabajos muy importantes, sino a nivel venezolano. En Venezuela, esta ley que fue calificada como ley mordaza, ley de contenidos, ley para la censura, formaba parte, o sea, en buena medida, del legado del proyecto Ratelbe, que es un proyecto que lideraron académicos muy importantes de la comunicación, incluso para América Latina, como Antonio Pascuali, desde el ININCO en la UCB, pero en el cual participaron muchas otras personalidades. Prácticamente es el mismo proyecto, en buena medida, por supuesto fue actualizado, pero ese transitar también proviene de una historia rica en Venezuela de debate, que por supuesto cuando llegó el presidente Chávez se vio multiplicada. Ahora, otro de los elementos de apropiación del discurso que han venido ocurriendo ya no están en la lógica mediática tradicional, sino en los espacios, digamos, de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y ese es otro de los elementos en donde el presidente Chávez de alguna manera dejó un legado muy importante, porque la irrupción de Chávez en las redes sociales, en particular en Twitter, en Venezuela creo que tuvo una repercusión que hoy todavía estamos viviendo, y también en la región, porque en el momento en que el presidente Chávez se incorpora a Twitter, prácticamente ningún presidente de la región se había incorporado a esta red social, y casi que ningún presidente en el mundo lo había hecho. De hecho, hoy estuvimos revisando un poco
la cantidad de seguidores de los presidentes de Latinoamérica que tienen Twitter, y todavía el presidente Chávez es el presidente que tiene más cantidad de seguidores en el Twitter. Y eso demuestra cuál fue la fuerza que tuvo esa irrupción. Y en el caso venezolano, yo he sido bastante crítico el funcionamiento de las redes sociales en esos espacios, y hemos trabajado con Fernando, hemos también hecho algunos trabajos de investigación en donde demostramos precisamente las lógicas de rumor asociadas al funcionamiento de las redes sociales en Venezuela. Pero lo que sí debemos rescatar en esa aparición de Chávez es que hubo una politización de las redes sociales que no había ocurrido en ninguna parte del mundo hasta ese momento. La politización de las redes sociales, que es una forma, como a mí me gusta decirlo en metáfora, de torcer el espíritu de Twitter, ¿no? Que no es precisamente un espíritu de articulación social, sino más bien es un espíritu que está anclado, y recuerdo ahorita una frase que utilizaba el director general Francisco Sierra en estos días y en uno de sus artículos, que era de la escucha activa, que precisamente el Twitter quizás está planteando una actividad del habla tan desaforada que pudiera no estar correspondida por una escucha activa en este momento, ¿no? Entonces, ahí había un cierto nivel de crítica de el uso de las redes sociales, pero a pesar de ello, Chávez logró que se discutieran elementos con contenidos políticos en las redes sociales, y lo hizo con una rapidez pasmosa. Es decir, prácticamente hasta el día anterior, las redes sociales solamente servían en Venezuela, como en el resto del mundo, para contar experiencias cotidianas de la vida o para hablar de farándula y de temas, digamos, un poco más superfluos. Y el presidente Chávez cambió esa historia, y hasta hoy el Twitter en Venezuela prácticamente nadie lo usaría simplemente para narrar su vida, sino para hacer demanda política, ya sean desde el punto de vista de la oposición o sea desde el punto de vista del chavismo, pero sirve hasta cierto punto para la discusión política y el debate. Y a partir de ahí se han generado espacios de discusión que trascienden el Twitter, que son, por lo menos en el lado del chavismo, ha habido importantes congresos e importantes actividades que han permitido que el Twitter se convierta en un espacio para la organización social, al igual que estos medios comunitarios que hemos planteado. Por supuesto, tiene sus límites, pero sin duda que en Venezuela se da ese proceso inédito que después han tratado quizás de alcanzar otros presidentes, pero no ha tenido tampoco esa receptividad por la fuerza también del discurso del presidente Chávez. Y también por otro detalle que no es parte de hoy, pero que también es parte del legado de Chávez, que es la posibilidad del acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a través de diferentes proyectos que se establecieron en Venezuela y que permitieron que prácticamente la mayor parte de la población tuviera acceso directo o indirecto de manera diaria a todos estos espacios. Entonces, luego de todo este transitar, quedan quizás algunos debates pendientes en Venezuela. Uno de ellos que ya mencionaba era el tema de la libertad de expresión versus la comunicación libre, y cómo transitar hacia esas nuevas formas de comunicación y esas nuevas formas de ciudadanía que algunos hemos llamado como ciudadanía posmediática, que es una ciudadanía capaz de producir sus propios discursos, capaz de transitar sus propias realidades y no adherirse a los discursos hegemónicos de los grandes consorcios mediáticos, vengan de donde vengan, ya sean del Estado, sean del sector privado. Ese es uno quizás de los debates abiertos todavía.
el otro debate abierto se me antoja es alrededor de la nueva ley de comunicación popular que se estaba planteando y cómo, porque esta es casi que una pregunta todavía abierta porque no se sabe, cómo anclar la comunicación a procesos de carácter socioproductivo, ¿no? Es decir, que tenga un anclaje de proyectos socioproductivos y la comunicación sirva para estimular esos procesos y no simplemente como una oficina de difusión de un proceso de trabajo o de, bueno, para que hagan los afiches o para que hagan la cuña audiovisual, la propaganda, etcétera, sino que sirvan para articular esos procesos socioproductivos. Y en Venezuela en este momento hay 2 o 3 experiencias importantes, casualmente en este mismo sector de Catia, el 23 de enero, en Caracas, donde se han hecho, digamos, experimentos que han tenido algunos aciertos y que por supuesto no estarán exentos de errores, pero que están tratando de inventar esa otra comunicación posible, ¿no? El debate, por último, también abierto, corresponde al tema del alcance de la politicidad de las redes sociales, es decir, y de las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, es la pregunta hasta dónde en un proyecto emancipador donde nosotros deseamos, donde vemos la comunicación como el ponerse en común, como el reunirnos, como el poder encontrarnos, estas redes o estos espacios pueden acompañarnos. Es decir, hasta qué punto y de qué formas ellos pueden acompañar estos procesos y en qué medida, utilizando solamente estas redes, pudiera emerger un sujeto, digamos, un sujeto revolucionario o transformador. Entonces, esas preguntas todavía quedan ahí pendientes, pero sin duda, yo considero que los últimos 15 años, y ya para darle un poco el cierre también de carácter geopolítico que también tiene un poco el evento, el presidente Chávez abrió unos debates que estaban en deuda en la región. Es decir, el tema de la comunicación todavía está en deuda hoy, porque en los espacios regionales de integración todavía no se habla de la comunicación. Todavía, cuando se habla de la comunicación, quizás es para un poco debatir sobre los contenidos mediáticos, pero no de forma estructural. Y no hay unos planteamientos, digamos, solidificados sobre una política para la comunicación. Entonces, el legado del presidente Chávez es haber reabierto en parte todos estos procesos en torno a la comunicación, haberlos acompañado, haberlos permitido, porque en los gobiernos de antes simplemente no se permitían. Y ya, sin haber hecho leyes, sin haber acompañado ningún proceso, era una ventaja tener un gobierno como el del presidente Chávez, porque permitía que todas estas experiencias emergieran. Pero además las acompañó y las estimuló y les generó las condiciones, tanto materiales como subjetivas, para que ellas se multiplicaran. Entonces, desde el punto de vista geopolítico, quizás queda esa deuda, pero aún así, lo que hoy estamos aquí discutiendo y que estamos en Quito, no en Venezuela, es precisamente porque el presidente Chávez ha tenido un impacto geopolítico dentro de la región y que la comunicación en nuestra región ha abierto nuevos debates que probablemente nos lleven a nuevos lugares, nuevos retos y nuevos desafíos. Listo, muchas gracias.